Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Aún hay cupos para los niños que quieren hacer parte del Kidspreneurs Christmas Bazaar. Red Dot Miami, exposición de nuestros artistas locales. Desplazamiento en Buenos Aires, en Colombia, por culpa de las disidencias. Presidentes de Chile y Venezuela se lanzan duras críticas. Unas jóvenes se pintaron la cara con tinte para el cabello y el resultado fue fatal. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos con noticias locales y en esta oportunidad por parte de IDEA, que hace parte del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, pues ellos van a estar también haciendo parte de Bambec Calla este próximo viernes, en esta oportunidad con el Kidspreneurs Christmas Bazaar, y hay cupos todavía para los niños y jóvenes entre 9 y 17 años que quieren participar y vender sus productos de forma gratuita. Este próximo 19 de diciembre llega una vez más el Kidspreneur Christmas Bazaar. Sin embargo, estamos buscando a jóvenes y niños vendedores, emprendedores a este Kidspreneurs Christmas Bazaar en conexión con Bambec Calla. IDEA, que hace parte también del Departamento de Asuntos Económicos, Comercio e Industria, quiere también ayudar a aquellos niños que de pronto tienen la mentalidad de negocio, pues esta es la oportunidad. El viernes 19 de diciembre, durante este Bambec Calla, se llevará a cabo el Kidspreneurs Bazaar, un evento especial en donde niños y jóvenes entre 9 y 17 años podrán vender sus propios productos locales y obtener experiencia real como empresarios. Será en la Plaza Pro Fashion, en el estacionamiento al lado de Educampos, donde anteriormente quedaba Bombini Bazaar, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Sin embargo, estamos buscando a participantes que puedan vender productos como arte y pintura, pasteles, galletas y dulces, jugos naturales, frutas, vegetales, productos herbales, artesanías y otros artículos creativos. La participación es completamente gratis. Tendrán espacio, visibilidad y apoyo organizados por el Ministerio de Asuntos de Finanzas, Asuntos Económicos y Sector Primario. Una oportunidad única para aprender a practicar y crecer como joven empresario. Las inscripciones están abiertas. Si su hijo tiene entre 9 y 17 años y está interesado en participar, comuníquese también con Yudela o Luela al 521-2440. Le invitamos también a toda la comunidad de Aruba a apoyar a nuestros jóvenes empresarios y a comprar local, apoyando a nuestros niños y jóvenes durante este evento. Recientemente se llevó a cabo Red Dot Miami, eso también gracias a Artisa y lo que ha realizado Tito Bolívar con el arte en nuestra isla. Tuvimos la oportunidad de hablar con Declan Deikov por parte de la Oficina de Turismo de Aruba, ya que ellos también hicieron posible este gran sueño, en donde muchos artistas locales lograron exponer sus obras en Miami. Sim, desde eigenlijk ano passado, 2024, nós fazemos trip junto com Tito Bolívar de artista, caminhando com a Aruba Tourism Authority, junto com Tito, para explorar. Que também está eigenlijk art fair durante a Art Week de Miami, caminhando com Aruba também para desplegar seu mês com diferentes artistas. E uma que nós chegamos com Red Dot Miami, eigenlijk abre suporte para Aruba, para agora que nós para vir conjuntamente. É ainda na 2025, que nós estamos com 10 artistas de Aruba, que vai exponer nang arte nang e ora ko ayega inana na tabadating eigenlijk desde 3 até 7 de dezembro caminho com tour dia conjuntamente também com representante nang de embajador de Reino também tabadatei de New York e de Miami e depois na final de dia ribe domingo nós vamos sorpresa caminho com o boot a Ghana Best Design Boot of Red Dot Miami. Dus nós estamos sumamente contentos com a Aruba a sua cobertura, a Aruba a eigenlijk seu passo ribe a plataforma de arte internacional e tá pensei que também está caminhando com a Aruba Tourism Authority, está dando de sua parte para trazer a cultura, parte de arte, do exterior. Zij também está parte de local que seguro nós está querendo dizer, nós também seguir para arriba essa aqui, seguindo de Aina Venidero. Nós também Jair Maduro, nós também temos Rayon Dijkhoff, que também é social, nós também temos Armando Goedgedrag, Paul Wang, que é artista que já acaba de conhecer e que também forma parte de outro projeto que nós estamos aqui na Aruba, mas é mural art. Dus
hopi, nós trabalhamos com nang hopi tempo acaba, tá ainda não conheci e nós mais claro tá querer de nang e pensei também bota bisa não conhecer aqui, não, pero hora que bota vai para representar Aruba, bota nem maneira não te chama curated, então essa aqui também nós aqui Tito hace super trabalho conjuntamente com seu time, com ela escolher artista nang correto, junto com, bijvoorbeeld, ano passado, Elisa Lejoy a invitar artistas para participar na outro art fair que chama African. Então, assim, nós sabemos ser conhecidos também com o mundo na Miami, para a eigenlijk ano que nana é culminado no local que ela culminando. Então, Elisa também abai com o grupo aqui. Nós estamos sumamente contentes de tudo local que nós desplegar e também não por bem na arte. Então, é mais claro, nós estamos muito contentes com nós também por receber eigenlijk exposure aqui nana de pawak também que a arte na outra escala mais internacional que o que Aruba está acaba. Cambiando de tema, con gran orgullo, el Hospital Horacio Oudouber recientemente dio a conocer cómo 29 personas se graduaron exitosamente y recibieron sus certificados por parte de HIJO Academy. Esta es academia del hospital. Allí, en compañía de la ministra de Salud, la señora Mervin Guayatras, recibieron sus certificados. Gekozen om te groeien, jullie hebben gekozen voor de ontwikkeling, maar meest belangrijk, jullie hebben gekozen voor jullie zelf. Avenochi 29 colegas empleados del hospital y también 2 de IMSAN recibieron un diploma después de 3 años de estudio de diferentes verpleging y asistencia aquí en el hospital. Enseñanza, onde é 4 pilares que nós queremos no hospital e nós invertimos hopi dentro e avenochi vou pôr fruta disso aí. Me dá hopi contento, me queremos danke e para bem eigenlijk na cada de nós e para seguir desfrutar de noite aqui. Touropleiding é importante para nós no hospital e também na Aruba, mas eu quero mencionar 2 especificamente que para o primeiro viagem que passa aqui na Aruba. Nós temos 2 graduados de sedatie praktijk specialist, SPS, e também nós temos 2 pessoas que agradam como VAT, toegang verpleegkundige. Para bem na cada de nós, sabe que eu cuido na Aruba, está hopi mais uitgebreid. Met keren ding meer rumbo de trabalho, aí se de afdeling andi mais intenso e mais acute que tem, então me assente que me por assim hopi iriba e me lo por ajuda hopi gente, então esse é o motivo andi mais grande de como aqui se opleiding aí. Me quer seguir estudar, mas compreender que me tem mais possibilidade nang ding intensive care mes para especializar em certo rango e não, então esse é para mim agora que também seguinte step. Sigo essa aqui dá uma oportunidade, mas outros estudantes não também que vai em richting aqui não para conseguir essa aqui. E na última me quero agradecer todos os docentes não, especialmente a HIJO Academy que por facilitar a opleiding não aqui. Empezamos nuestra ronda internacional con la difícil situación que se está viviendo en este momento en Buenos Aires, en el Cauca, en Colombia. Según lo que han indicado, han tenido que salir por desplazamiento forzado, ya que las disidencias han entrado y perpetrado la zona rural y han sido horas de duro conflicto. Una imagen reflejo de una tragedia que se extendió por casi 10 horas. Oiga, como suena como 2 drones, ¿o qué es lo que suena? Vámonos. Familias enteras saliendo desplazados del territorio, con bebés en brazos, sin tiempo de hacer maletas y hasta descalzos, suben las montañas de Buenos Aires, Cauca en busca de refugio. Y cómo no, si su pueblo quedó subyugado, sometido por las disidencias de Iván Mordisco, que entraron hasta el casco urbano para destruirlo por completo. Este era el escenario desde las 5:50 de la mañana que inició la toma guerrillera. ¡Ay! Al menos 2.000 habitantes quedaron sumidos en el miedo a las balas y a los cilindros bomba que desde volquetas lanzaban hacia las casas. Los habitantes grabaron cuando el párroco del pueblo, amenazado por la guerrilla, pidió por los parlantes de la iglesia a los policías que estaban en la estación que se entregaran. Dale la palabra a ustedes, querida policía, para que se entreguen y respeten la vida. Ellos respetan la vida.
Desde otro extremo, los disidentes controlaban todo, incluyendo el acceso al pueblo, y otros subían a sus muertos y heridos en camionetas. Las vías estaban cerradas por la instalación de cilindros bomba, un pueblo entero rehén de esta guerrilla. Y cuando la gente pensaba que el horror terminaría con la llegada del apoyo helicoportado del ejército y la policía, los habitantes registraron el intento de las disidencias por derribarlos. La prendieron el helicóptero. El ejército desde el aire comenzó a repelerlos con artillería. Después de casi 10 horas de explosiones y disparos indiscriminados, quedó un pueblo prendido en llamas y en ruinas. La estación de policía desmoronada, el banco agrario perforado por las ráfagas de fusil y el hospital del municipio destruido. Estamos hablando de un poder ofensivo que sobrepasa cualquier capacidad. No, eso ha sido tremendamente doloroso. Uno cómo le explica esto a un menor de edad, a un niño, porque es imposible la vida, es imposible el ejercicio de la vida, no la vida pública, la vida de cualquier persona. El gobernador le pidió al ministro de Defensa más refuerzos y dijo que el Cauca no puede seguir resistiendo solo. Entre tanto nos vamos al Ecuador, exactamente en la frontera, en donde con la llegada de por lo menos 5 buses llenos de inmigrantes que han sido deportados desde Perú, pues ellos han reforzado aún más este paso fronterizo. Como nos cuentan nuestros colegas de Ecuavisa, la situación se ha tornado mucho más complicada. El informe es de la Alianza Informativa Latinoamericana. Las medidas de control se refuerzan en la frontera sur tras el inicio de intentos de deportación desde Perú. Vallas metálicas y al menos 20 policías del distrito Huaquillas en El Oro se desplegaron en el puente internacional que une a Ecuador y Perú. La alerta se activó este lunes cuando 5 buses escoltados por la policía peruana llegaron al límite fronterizo con cerca de 200 ciudadanos venezolanos y colombianos. Los migrantes fueron desembarcados como parte de un proceso de deportación desde el vecino país, al no contar con documentación regular. Del lado ecuatoriano, las autoridades cerraron el paso y exigieron el cumplimiento del protocolo de salida obligatoria, lo que encendió la tensión en el puente internacional. La Policía Nacional pidió que los extranjeros sean trasladados al Centro Binacional de Atención Fronteriza, CEBAT, para realizar el proceso correspondiente, que incluye la presentación de la visa de visitante temporal de transeúnte. Estamos nosotros al pendiente, se encuentra realizando las coordinaciones necesarias, tanto con Cancillería como con Migración, para que justamente si estas personas pues ingresan, lo hagan por los pasos regulares. Desde muy temprano este martes, agentes de la policía ecuatoriana iniciaron controles aleatorios de documentos como parte del refuerzo de seguridad en la frontera sur. Medidas similares se adoptaron en otros pasos fronterizos de Loja y Zamora. Pero el control fronterizo enfrenta un desafío mayor. A lo largo de los 69 kilómetros de frontera entre Ecuador y Perú, existen más de 30 pasos clandestinos. Desde el aire se pudo constatar cómo grupos de personas cruzan a pie los 6 metros del canal internacional, ingresando al país por rutas ilegales, lejos de las vallas, los uniformes y los controles oficiales. Y sigue el rifirrafe entre los países, entre Chile y Venezuela. En esta oportunidad, el nuevo presidente recientemente electo, Cas, dictó que supuestamente Nicolás Maduro es un narcodictador, y esto después de también la amenaza y las palabras que utilizó Nicolás Maduro en su discurso. Ocupó varios minutos de su programa semanal para hablar de las elecciones en Chile. No solo apuntó al presidente Gabriel Boric como responsable del resultado, con un tono amenazante. El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, le habló al mandatario electo, José Antonio Cast. Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler. Usted podrá ser pinochetista, convicto y confeso, pero cuidadito, le toca un pelo a un venezolano. A los venezolanos se respeta. Cuidadito. Escúchenme bien, ¿oyó? El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor K. Maduro apuntaba a una de las principales medidas impulsadas por Cast en campaña, el plazo entregado a los inmigrantes irregulares para que se vayan del país. Si yo pudiera enviar 100 aviones
para traérmelo en boleto gratis a todito, lo haría mañana. La respuesta del presidente electo a la amenaza de Maduro no tardó en llegar. Las palabras de Maduro me tienen sin cuidado, que es un dictador, un narcodictador, y que hoy día está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable. La antesala del viaje de Kast a Argentina estuvo marcada por la controversia con el gobernante venezolano. Él ha venido o ha enviado a su gente a atentar contra la vida de personas de su propia nacionalidad aquí en Chile, que le ha facilitado la llegada a grupos criminales como el Tren de Aragua a Chile. Tomo los dichos de Maduro como de quien vienen, no solamente dictador, sino que ya más parecido a un payaso. El gobierno se sumó a la condena a los dichos de Maduro. Las opiniones del dictador de Venezuela no deberían sorprender a nadie, y yo agradecería mucho que el dictador Maduro se dedicara más bien a proteger a su propia población. Cambiando de tema, hay una situación bien compleja que se ha vivido en muchos países de América Latina y es la llegada de la H3N2. Si ustedes no han escuchado hablar de este tema, se dice que es una gripa que viene por parte de la influenza y que está afectando a más y más personas. Ya se han conocido algunos casos en países como por ejemplo el Perú, pues allí la presencia de las mascarillas vuelve a tomar protagonismo y se han indicado que en los locales comerciales como droguerías y más ya se han agotado. Los hay de todos los precios y modelos. Las mascarillas vuelven a tomar protagonismo tras la confirmación de los 2 primeros casos de influenza AH3N2 en el Perú. Ahorita tal vez usted por el brote que está escuchando está llevando su mascarilla. Mi mascarilla no la dejo, sí, no la dejo. Por eso y por muchas razones. Cuando veo grupos aglomerados me pongo inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya soy mayor, ¿no? La avenida Emancipación en el centro de Lima es la más visitada por estos días, sobre todo por adultos mayores que buscan protegerse de esta nueva variante. A raíz del brote de la influenza AH3N2, se viene incrementando la venta de mascarillas con precios que van desde los 6 soles por caja. Llevan regular, llevan diariamente. Llevan tanto en cadena 95 como en la de 3 pliegues. A ver. Por el momento llevan es esta de acá, que es la de 3 pliegues en soleste, en la marca Tori. Como puede ver, son 50 unidades que vienen. ¿Y esta, por ejemplo, cuánto está saliendo? Esa, bueno, nosotros la tenemos por 6 nuevos soles. Como todas ya la conocemos, la KN95. ¿Y esa es más completa? Esa es más completa, ya. Me dices que sobre todo lo llevan más para los adultos mayores, digamos. Los adultos mayores, claro, los que ya tienen edad y tienen a veces ya complicaciones. Mientras algunos buscan protegerse, en mercados y terminales terrestres, donde la aglomeración de personas se incrementa por fiestas de fin de año, aún no se han implementado protocolos sanitarios. En el mercado San José de Jesús María, la confirmación de estos 2 primeros casos de gripe AH3N2 pasa desapercibido en sus visitantes, pues aquí no existe la prevención. Y les voy a presentar la historia de 2 jóvenes quienes fueron becados ya hace más de 15 años en Puerto Rico y ellos fueron recientemente tomados por parte de la justicia, pero también por la parte migratoria, en donde ellos, después de hacer una vida en los Estados Unidos y demás, pues ahora, según lo que indicó el hombre en su relato, fueron también apresados por parte de las autoridades. Darwin Colón y Raiza Melanie Sánchez llegaron a Puerto Rico hace más de 15 años como atletas universitarios becados desde Honduras y República Dominicana, respectivamente. Aquí obtuvieron su formación académica y se casaron hace 7 años. Pero desde el pasado mes de octubre atraviesan uno de los momentos más duros de sus vidas, ya que fueron detenidos por agentes del ICE. Fuimos arrestados en el mes de octubre, básicamente en San Germán, Puerto Rico. Fuimos detenidos por los agentes de ICE, ¿no? Y nada, desde ese entonces nos mantuvieron recluidos unos días en Puerto Rico y luego nos enviaron para acá al estado de Florida. El caso fue como a unas 2 o 3 cuadras cerca de mi residencia y pues mi esposa
está como tal en la residencia donde nosotros estamos. El también profesor de matemáticas aseguró que ambos tenían autorización para estar en la isla, pero el director interino de ICE San Juan, Yariel Ramos, aclaró en comunicación escrita que al momento de ser arrestados no contaban con su estatus migratorio definido en Estados Unidos. Entendíamos también que nosotros, nuestra presencia en la isla realmente era una presencia legal. No esperábamos pasarnos algo de esa manera. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Ojo con las enfermedades respiratorias en esta temporada. Un otro Pascua llena cu alegría, llamando turba mía y vicía, no está único aceitar, el temporada de fin de año llega, regalamos felicidad, no está único aceitar, ay, mire luz de la bría, para conectarse y trata único aceitar, para conectar, riquititi, taca taca, para conectar. Páscoa e feliz Año Nuevo. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Oh, Aruba, ay, no soy cheitera. En la humilde que gusta divertir. Oh, pero con la cuida, mantén bonita. ¡Puta! ¡Saca! Con vibra son hasta la gata. Guys, para tener mi barrio limpio. Kumana, a sério, diz bom vibra. Mantén 2 metros. Hey guys, vamos. Serio, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority. Logra o meta de fim de ano com a Alegria Express de CMB. Fácil, rápido e atrativo. Calcula o pago mensual riba iamigo.com. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En distintos países en la región, los síntomas de gripa se han acrecentado más, no solamente en países como por ejemplo los Estados Unidos, en donde han indicado que debido a las festividades esto podría propagarse aún más por el contacto que tenemos de persona a persona. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Las fiestas han llegado y también lo ha hecho la temporada de enfermedades respiratorias. Hay 3 virus de influenza circulando en Estados Unidos y la nueva variante, subclado K, está causando la mayoría de las infecciones. Vemos muchos casos de influenza aumentando alrededor del país y es una tendencia que continuará en el nuevo año. Andrew Pekosh, de la Facultad de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, dice que Estados Unidos probablemente verá una temporada de gripe bastante severa este año. Algunos estados ya están viendo niveles altos del virus. Pero Pekosh indica que la nueva variante incrementa la probabilidad de que cada estado tenga cifras altas de gripe en los próximos 2 o 3 meses.
Sea que simplemente estemos viendo más casos porque el virus de influenza subclado K está evadiendo la inmunidad y hay más personas susceptibles, o si realmente está causando enfermedad más grave, depende de cada caso. Por otra parte, Pekosh asegura que las cifras de casos de COVID-19 no se acercan a las que hemos visto en años anteriores, pero este virus a veces aumenta a mediados de invierno. Además, los niveles de VRS también se han mantenido bajos. No está claro exactamente por qué, pero 2 temporadas fuertes de VRS combinadas con nuevas vacunas contra el virus y tratamientos podrían estar contribuyendo a una cantidad reducida de casos. Pekosh dice que la vacunación sigue siendo la mejor manera de protegerse contra la enfermedad severa de todos los virus respiratorios. Insiste que la vacuna contra la influenza es efectiva contra 2 cepas del virus. Sin embargo, podría evadir algunas protecciones de la vacuna. Y a esta hora llega nuestra sección de las más virales y les mostramos este emotivo momento que una joven que ya estaba lista para ir al altar a decir sí, decidió pasar por la tumba de su hermano recientemente fallecido para que él le diera su bendición. Una joven usuaria de TikTok conmovió a millones de personas al publicar un video en el que se le ve vestida de novia visitando el cementerio horas antes de su boda para despedirse de su hermano fallecido. El gesto, que ella misma describió como una manera de recibir su bendición, se ha viralizado en las redes sociales. Como se ve en las imágenes allí, muestra a la joven ingresar al cementerio con un ramo y su vestido de novia puesto. Se detiene frente a la lápida de su hermano, lo saluda y le brinda unas cuantas palabras y finalmente se arrodilla para besar su lápida. Un día muy emotivo, pero tenía que pasar a visitar a mi hermano e irme con su bendición a mi boda. Te amo, Yair, algún día nos volveremos a encontrar, mencionó en la descripción del video. De igual manera, la joven indicó que si bien se siente apenada porque su hermano no se encuentra con ella físicamente, lo tiene siempre presente. Por dicha razón, colocó una foto de su rostro en su ramo de novia y en representación simbólica también apartó una silla con su nombre, reservado en memoria de Yair, hermano de la novia. Hasta el momento de la publicación tiene más de 5,000 comentarios de usuarios conmovidos por las escenas. Y vean lo que hicieron 2 amigas y lo documentaron en las redes sociales. Les sobró tinte de cabello y no tuvieron una mejor idea que pintarse pecas y pintarse las cejas. El resultado fue fatal. Una joven compartió en su cuenta de TikTok el fallido y fatal resultado que obtuvo junto a su amiga luego de teñirse. Si bien todo comenzó de forma normal, se complicó cuando al sobrarle algo de pintura quisieron recrear un hack viral en las redes. El truco consistía en aprovechar la tintura para hacerse pecas falsas y pintarse algunas zonas de la cara para generar una especie de contorno natural. Sin embargo, el resultado no fue inesperado. Ella escribió: "Te tiñes y te sobra pintura", en este video que se viralizó, en el cual se puede ver a ella y a su amiga con el color de pelo y varias partes de la cara con pintura. El problema surgió cuando al intentar sacárselo con agua, este no salía y en vez de generar un efecto suave y delicado, dejó grandes manchas de pintura en todo el rostro. El video se llenó de comentarios de todo tipo, desde personas que se rieron de la insólita situación hasta dándoles consejos sobre cómo sacarse esas manchas de la cara. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Dinoris Women's Clinic. Tu salud vista con mayor claridad. La colposcopia que se hace en Dinoris Women's Clinics es un examen con aumento del cuello uterino, la parte femenina y la vulva. Se realiza después de un resultado anormal de Papa Nicolau o detección de virus de papiloma humano. Se aplica una solución similar al vinagre para resaltar áreas anormales, permitiendo tomar biopsias de forma precisa y detectar cambios a tiempo. Recuerden, la detección temprana ayudará a prevenir el cáncer cérvico-uterino. Cuidado simple, dirigido y preventivo. Para más información, tomen contacto al 586-0448 o al WhatsApp 597-5549. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les queremos agradecer como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales ustedes nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Sigan con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.